Bueno, yo creo que el reto para la integración de las personas migrantes se basa y radica fundamentalmente en que la igualdad de oportunidades y la equidad y la capacidad de movilidad social pues, se garantice a todas las personas que llegan a nuestra ciudad. Este es un reto importante y no siempre se consigue. El enfoque del nuevo Gobierno de Barcelona es la garantía de los derechos sociales fundamentales y precisamente combatir las desigualdades en el origen, independientemente precisamente de esas causas. Pero una causa de vulnerabilidad y que aumenta las desigualdades es precisamente el origen. Y yo creo que algo de lo que tenemos que aprender como institución precisamente es lo que han hecho los movimientos sociales de base, donde han encontrado, como por ejemplo en la PA, ¿no?, la plataforma de afectados de la hipoteca, espacios transversales donde independientemente del origen se genera esa comunidad y ese compartir y esa solidaridad entre personas que están afectadas por un mismo problema, sin distinción de raza ni origen y nacionalidad. Bueno, yo creo que primero hemos de situar el contexto de Barcelona. La principal ola migratoria en Barcelona se recibió hace una década. Ahora podemos hablar, en primer lugar, que el número de residentes extranjeros es de 262.000 personas. Estamos hablando de un 16% del total. Y he de decir que precisamente la primera nacionalidad es la italiana, seguida de la pakistaní y de la china. Por otro lado, sí que si hablamos de todas esas personas de origen extranjero, residentes en Barcelona, ese porcentaje se amplía hasta un 23%. Y si además incluimos a niños y niñas nacidos aquí, ¿no?, pero de este origen diverso, pues llegamos a un 30%. Por tanto, la diversidad en el origen es un hecho y esto esto ya lo tenemos que vivir de manera cotidiana en nuestra ciudad. Cuando hablamos ahora de las personas que llegan a nivel refugiado, hemos de tener en cuenta que en Barcelona llegaron mucho hace 10 años, han seguido llegando refugiados de tipo económico, sobre todo que huyen de sus países de la miseria y que buscan oportunidades en nuestra ciudad. Ahora estamos hablando que desde el Centro de Atención Integral a Personas Refugiadas atendemos a unas 12.000 personas en este último año. Y por lo tanto no estamos hablando de ese momento cúspide en la atención a refugiados. El principal reto es que nos llegan muchas personas refugiadas económicas o refugiadas de situaciones de conflicto, pero sin ese estatus de refugiados. Bueno, como comentaba, el principal impacto de una crisis económica y sobre todo la gestión de esta crisis económica basada en los recortes de servicios públicos y de derecho ha impactado precisamente en los colectivos más vulnerables y precisamente las personas migradas o los refugiados han visto recortados sus derechos, sobre todo pues, acceso a la sanidad con ese decreto que el Gobierno del Estado realizó y que se ha intentado proteger a nivel local y a nivel de comunidades autónomas, y por otro lado pues el recorte de esos servicios complementarios a la educación inclusiva pues impacta directamente en la equidad para estos colectivos. El aumento de nivel de paro pues también afecta principalmente a jóvenes y especialmente a personas que han migrado a Barcelona en los últimos años, y eso también ha provocado pues pérdida de la condición de regularidad administrativa, ¿no?, lo que todavía ha dificultado más el conseguir alternativas. Bueno, hay que decir, y esta es una de las cosas que llevamos reivindicando desde que hemos llegado al Gobierno, es precisamente de que no hay ningún fondo estatal ni europeo que llegue a las grandes ciudades. Y esto es incomprensible, porque más allá que la migración sea global, el impacto es urbano y llega a las grandes ciudades. Y no existen estos fondos. Por lo tanto, Barcelona ha tenido que ella sola, ¿no?, durante estos años movilizar recursos, y estamos hablando de unos 8 millones a nivel de la ciudad de Barcelona para todos los servicios de atención integral a las personas migradas y a refugiados. Y por otro lado,
ante la crisis migratoria que está viviendo hoy Europa, se han movilizado 10,5 millones más de euros por parte de la ciudad para esta acogida integral a los refugiados. Y esto quiere decir reforzar la educación, reforzar la sanidad, reforzar también las políticas de viviendas, que al final es reforzar también las políticas a todos los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona. Bueno, necesitaríamos varias cosas, pero sobre todo, primero, voluntad política de acoger a refugiados, de que se den cuenta de la irresponsabilidad con la que está tratando el gobierno español una crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que le pediríamos al Estado desde Barcelona es que cuente con las grandes ciudades, que no podemos quedar al margen, porque precisamente es en nuestras calles, es en nuestras casas donde tenemos que recibir a estas personas y por lo tanto no se puede hacer de manera descoordinada. Por lo tanto, que cuente con los recursos, con la trayectoria de Barcelona como ciudad acogedora y que hagamos esto de manera coordinada con comunidades autónomas y con las grandes ciudades. También le pediría al Gobierno del Estado transparencia. Ha sido un gobierno muy opaco y muy misterioso con la gestión de los fondos que llegaban de Europa precisamente para la atención a refugiados. Y eso es una cuestión clave, la transparencia de dónde vienen y hacia dónde van esos recursos. Y a Europa también le pediríamos cosas, le pediríamos responsabilidad. Es una vergüenza para cualquier europeo ver cómo desde Europa se está negando la entrada a personas que huyen precisamente de ese dolor y de ese drama y desde lo que hoy supone también el Estado Islámico y la falta, ¿no?, de una respuesta consensuada por parte de la Unión Europea. Por otro lado, también hay que pedirle a Europa que no aborde la situación de los refugiados desde el punto de vista policial, como una cuestión de los ministerios de Interior, sino que tiene que ser precisamente los ministerios de Inmigración, Ciudadanía o incluso Asuntos Sociales quien tiene que abordar la acogida precisamente y la gestión de la crisis de los refugiados. Y por otro lado, hay una cuestión fundamental que hay que pedirle a Europa. Europa tiene que contar también con las grandes ciudades, poner fondos a disposición y sobre todo dejar de que la irregularidad administrativa sea un tema tabú y no se pueda hablar. Hoy las ciudades tenemos que estar abordando, acogiendo y dando alternativas a personas que están en una situación de irregularidad administrativa, que no son delincuentes, pero que Europa no quiere hablar de ellos. Esto es un hecho, se van a quedar en Europa, se van a quedar en nuestras ciudades y tenemos que hacerlo de una manera responsable. Negar este hecho solo nos dificulta más la gestión de un problema.